Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, en este momento quiero darles la bienvenida nuevamente a este programa, este hermoso programa que llevamos a ustedes para enseñarles cosas nuevas a través de la palabra de Dios y qué es lo que el Señor nos enseña a nosotros para guiar a nuestros hijos. Hoy les tengo un tema interesante. El tema de hoy son patrones de crianza. Miremos que hemos visto algunas cosas en los programas anteriores y todo se fundamenta en los patrones de crianza. Hoy vamos a mirar una base bíblica que está en el Salmo 144, versículo 12. Dice lo siguiente: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nosotros, ¿cómo queremos ver a nuestros hijos y a nuestras hijas el día de mañana? Patrones de crianza. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos desde que están en el vientre de nosotros las mujeres y desde que los hombres también quedan embarazados. No solamente las mujeres quedan embarazadas, sino también los hombres. ¿Por qué? Porque todos nosotros venimos de la unión de una partícula masculina y una partícula femenina. Hay hombres que dicen a la mujer, usted se embarazó, pero no. Cambiemos esa mentalidad, cambiemos ese concepto de que la mujer es la que se embaraza. Se embarazan los dos, porque de los dos provenimos cada uno de nosotros. Nosotros todos tenemos papá y mamá. Así hubieran nacido de pronto algunas personas en un frasco o probetas, pero de todas maneras tuvieron que tener partícula de mujer y partícula de hombre. Todos nosotros venimos de papá y mamá. Las crianzas, todo lo que son factores y comportamientos vienen heredados de papá y mamá. Y nosotros tenemos que mirar cuáles son las pautas de crianza que tenemos nosotros todos los días. Nosotros enseñamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Yo lo decía en los programas anteriores. Si usted es una persona que le enseña a su hijo buenos principios, buenos valores, con su ejemplo, su hijo y su hija va a aprender cosas buenas, cosas que lo va a llevar a una vida en victoria, una vida en proyectos futuros buenos. Pero si usted le permite que su hijo haga lo que él quiera y no le coloca unos patrones específicos a sus hijos cuando son pequeños, se le van a salir de la mano, como desafortunadamente muchos padres de familia lo dicen. Querido televidente, quiero decirle una cosa: usted, para tener unos buenos proyectos para sus hijos, deben haber unos patrones específicos dentro de su hogar. ¿Cuáles pueden ser esos patrones específicos? Usted tiene que darle responsabilidad a sus hijos de acuerdo a la edad que ellos tienen. Por ejemplo, si tienen niños pequeños entre la edad de los 3 a los 5 añitos, el ejemplo más pequeñito que se le puede dar a ellos: mi amor, vamos a recoger los juguetes, los vamos a dejar en el lugar de donde los sacaste. Si el niño no los recoge, pues simplemente le dice, entonces no vuelves a jugar con ellos. ¿Por qué? Porque de donde tú los cogiste, ahí tienen que volver. Son patrones pequeñitos que los niños van adquiriendo y responsabilidades que van adquiriendo a través de su vida. Cuando los niños van creciendo más, el niño ya se le pueden dejar oficios más grandecitos. Ayuda a tender tu cama, ayuda a recoger tu ropa, ayuda a organizar tu cuarto, ayuda a tener limpio tu habitación, ayuda a limpiar el baño. Y a medida que vamos creciendo, las labores van a ser muchísimo más grandes, las responsabilidades van a ser más fuertes. ¿Por qué hacemos eso? Porque el día de mañana nuestros hijos van a salir de nuestro núcleo familiar.
ese día que ellos salgan a explorar el mundo por sí mismos, ellos se van a tener que enfrentar a una vida solitaria o a una vida en pareja, en lo cual ellos le van a enseñar a sus hijos lo mismo que usted le enseñó, lo mismo que usted le guió. Esos patrones de crianza se ven reflejados no solamente en el hogar, sino en la escuela, en el trabajo, en la vida cotidiana, en la sociedad. Si usted educó bien a su hijo, y lo veíamos en uno de los programas anteriores, educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, es parte de los patrones de crianza. Yo le enseño a mis hijos con palabras, con acciones, con gestos, con ejemplos. Pero si yo a toda hora lo estoy a él enseñando con golpes, con regaños, con gritos, el niño va a aprender que el patrón de crianza de él es el maltrato. Y cuando lleguen sus hijos a ser grandes, van a también a coger a sus hijos también a maltratarlos, a humillarlos, a ofenderlos, a tratarlos mal, a por debajearlos de los otros compañeritos, de los otros hermanos. Incluso van a llegar a comparar los unos hermanos con los otros, o los hijos propios con los sobrinos, con los nietos, con los tíos, con los primos, o con los compañeritos o amigos del barrio o de la vereda donde vivan en ese momento. Nosotros tenemos que entender muchísimas cosas en este momento que el Señor nos muestra. Es que usted como papá y mamá tiene todo el derecho y tiene la obligación de guiar a sus hijos por el camino que ellos van a ir. Usted no puede permitirle que su hijo se vaya por mal camino. Es cierto, nosotros muchas veces nos duele como mamá o como papá darle un golpe, darle un golpe al niño y disciplinarlo. Pero miremos que la palabra también nos dice que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos con vara. No dice ni con rejo ni con chancla, dice con vara. Entonces, como tal, nosotros debemos corregir a nuestros hijos. También en una parte de la Biblia dice que el Señor a todo aquel que toma por hijo lo corrige, lo castiga si es necesario. Y usted, si tiene temor a castigar a su hijo, si tiene temor a corregir a su hijo, ¿qué va a hacer cuando grande? ¿Usted está esperando de pronto ir a visitarlo en una cárcel? ¿Usted está esperando de pronto enterrarlo a temprana edad? ¿Usted está esperando de pronto a ir a encontrarlo en un hospital? ¿Usted está de pronto a esperar a que él se meta a una pandilla, que se meta a las drogas, que se meta a la prostitución, que se meta al alcoholismo, que se meta a tantas cosas porque usted no tuvo la valentía de corregir a su hijo pequeño? Porque usted dice, se me salió de las manos. Porque usted dice, ya no puedo más. Porque usted dice, me quedó grande. No. Dios no le da a nadie una carga que no pueda llevar. Y nuestros hijos nosotros mismos los formamos. No le echemos la culpa al docente, no le echemos la culpa al gobierno, no le echemos la culpa a nosotros a las redes sociales, no le echemos la culpa a nosotros a la comisaría de familia, al bienestar familiar y a los entes gubernamentales. Los culpables somos nosotros como papás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los tuvimos, cuando estaban en nuestro vientre y nacieron limpios, nacieron puros, nacieron sin mancha, sin pensamientos malos, nacieron unas personitas, unas vasijas totalmente vacías. Y nosotros las vamos llenando de lo que nosotros querramos que esos niños vayan a hacer en el futuro. Si yo lleno esa vasija que es mi hijo o mi hija con cosas negativas, no me puedo quejar en el futuro de lo que va a ser mi hijo. Pero si yo la lleno con cosas buenas, yo voy a ser una mujer o un hombre satisfecho con lo que mi hijo va a hacer en el futuro. Hay padres de familia que dicen, yo me avergüenzo de mi hijo, me avergüenzo de mi hija. ¿Por qué no dice más bien, me avergüenzo de lo que hice de él? Yo me avergüenzo de lo que hice de mi hija, de lo que hice de mi hijo. Usted como papá y como mamá son los que deben o avergonzarse o deben felicitarse. No es el gobierno, lo repito, no son las alcaldías, no son comisarías de familia, no es el bienestar familiar, no es el gobierno, no es la escuela, no es el maestro, es usted como padre de familia, usted como madre de familia que debe llevar a sus hijos por un buen camino, enseñarles principios y valores. Y los principios y los valores los enseña usted en su hogar, que es la primera escuela que tienen sus hijos. Sus hijos no van a la escuela a los 0 años, ni al primer año de edad, ni a los 2 años, ni a los 3 años, ni a los 4 años. A los 5 años comienzan a ir a la escuela, pero miremos que algo muy importante, que el niño absorbe absolutamente todo lo que usted le enseña de los 0 a los 5 años, que es donde está en su hogar. Su hogar es la primera escuela.
Su hogar es el primer lugar donde ellos van a aprender, van a adquirir cosas que usted le está enseñando. No necesita de pronto que el niño coja papel y lápiz. El niño con lo que está viendo, con lo que está escuchando, el niño con lo que está asimilando de su entorno es lo que va aprendiendo y lo que va adquiriendo esos conocimientos, y él va a decir, es normal. Es normal que mi papá le pegue a mi mamá, entonces es normal que yo le pegue a mis hermanas, o es normal que yo le pegue a mis compañeras, o es normal que yo le pegue a mis compañeros. Es normal. Y usted como madre de familia, si se deja golpear, si se deja maltratar, si se deja vituperar, sus hijas van a decir, ah, no, es normal que yo como mujer me deje golpear, me deje maltratar, me deje humillar. Es normal, porque eso lo aprendí en mi hogar. No, tenemos que cambiar esos conceptos, tenemos que cambiar esa forma de ver la vida, de que usted va a mandar a su niño a la escuela para que aprenda. No, usted va a mandar a su hijo para que estudie, para que aprenda cosas nuevas intelectualmente, pero quien lo enseña en su comportamiento es usted. Quien lo enseña en su proyecto de vida es usted. Quien lo enseña en su futuro es usted. Usted debe corregir a su hijo cuando es necesario. Hay padres de familia que dicen, mi hijo sale a las 9 de la mañana y llega a las 12 del día, llega a las 5 de la tarde, llega a las 8 de la noche. ¿Y dónde está su hijo? No sé, no tengo ni idea. Por allá debe estar en la vecindad. ¿Usted le gustaría que algún día llegaran a su casa y le dijeran, señora, a su hijo lo mataron? Señor, a su hijo lo tienen preso. Señor, a su hijo se lo llevaron. ¿Por qué no está pendiente de sus hijos? Es su responsabilidad, no es responsabilidad de los demás. Si yo enseño a mis hijos a que están en el hogar y pautas le doy de que tú tienes responsabilidades, no solamente tienes derechos, tienes obligaciones, entonces el niño va a aprender a cumplir y a tener unas normas de comportamiento tanto dentro y fuera del hogar, dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera de la sociedad. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos esas pautas que le van a enseñar al niño a ser una persona de bien, una persona honesta, una persona que le va a servir a la sociedad y no una persona que le va a hacer daño a la sociedad. ¿Cuántos jóvenes en estos momentos no están en los reformatorios? ¿Cuántos jóvenes en estos momentos no están en las cárceles? ¿Cuántos jóvenes en estos momentos no están en la calle, no están en las drogas? ¿Por qué? Porque a papá y a mamá les quedó grande. Les quedó grande ir y corregir a sus hijos cuando podían hacerlo, cuando podían llamarle la atención. No le duela corregir a su hijo, no le duela corregirla, porque el día de mañana él mismo le va a echar en cara a usted. Un ejemplo, un muchacho que lo iban, un niño, solamente un niño de 13 años que lo iban ya a llevar a muerte, le iban a aplicar una inyección letal. Él decía, yo quiero escribir una carta, y se la escribió a la mamá. Y la carta le decía, en pocas palabras, le voy a resumir, decía, mamá, aquí deberías estar tú también conmigo, y los dos deberíamos estar condenados a muerte porque tú no me corregiste cuando deberías haberlo hecho. A 13 años de edad ya era un delincuente y ya lo iban a matar. ¿Y la mamá dónde estaba? ¿Qué hizo la mamá con ese niño? ¿Qué hizo el papá con ese niño? Aunque hay muchos padres ausentes, no les quita la responsabilidad de usted inculcarle valores a sus hijos. No es dejarlos a la deriva. Hay padres de familia que dicen, mi mujer se fue y me dejó a mis hijos. O hay madres que dicen, mi esposo o el padre de mis hijos se fue y me los dejó solos. Déjeme decirle que hay muchísimos hombres, grandes hombres, que han surgido incluso sin papá y sin mamá. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Por qué ponemos excusas a algo que no tienen por qué tenerlas? Nuestros hijos deben nacer, deben crecer, deben formarse y deben multiplicarse en principios y en valores. Deben multiplicarse en cosas grandes, deben multiplicarse en cosas hermosas, que es lo que nosotros formamos. Nosotros hacemos de nuestros hijos personas hermosas, personas bellas, y debemos nosotros tallarlos. Lo que decía el versículo que estábamos leyendo en el Salmo 144, que usted lo puede leer, versículo 12, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Miremos que el Señor a nosotros nos manda a labrarlos y crearlos en forma hermosa, no dejarlos a la deriva, no deshacernos de ellos,
Nuestros hijos no son una carga, nuestros hijos no son un estorbo, nuestros hijos no son una casualidad, nuestros hijos no son para que nosotros le digamos por su culpa me tuve que casar, por su culpa su papá me dejó, por su culpa me tuve que casar con su mamá, por su culpa porque usted nació. Un niño le entregó una carta a su mamita en el Día de la Madre y le dijo, mamá, tú toda la vida, un niño de 11 años, toda la vida me dijiste que yo era un estorbo, que por culpa mía mi papá se había ido, que por culpa mía tú eras infeliz, que por culpa mía tú hacías cosas malas, que por culpa mía estabas destrozada emocional y moralmente. El niño el Día de la Madre le dijo, mamá, quiero darte el mejor regalo del mundo. Y el niño se quitó la vida. ¿Culpa de quién? Culpa de una madre que por culpa de ella misma, de unirse a una persona que nunca la valoró, maltrató a su hijo psicológicamente y ese niño ya no aguantó más, se suicidó. ¿Por qué? Porque quería ver feliz a su mamá. ¿Por qué nosotros no queremos ver felices a nuestros hijos? Nosotros vamos a seguir tratando estos temas y vamos a continuar con esta temática que es patrones de crianza. Nos vemos en una próxima oportunidad y continuamos con el tema. El Evangelio cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.